Pero muy bienvenidos al culto de estudio bíblico en el Centro Familiar de Adoración aquí en Baton Rouge, Luisiana, los Estados Unidos de América, con el amado pastor evangelista Jimmy Swaggart. Estamos estudiando del libro de Gálatas y ahora vamos al culto. Con nosotros el amado hermano Swaggart. Gloria a Dios. Amados hermanos, yo creo que no hay epístola más grande que el libro de Gálatas en el Nuevo Testamento, que se trata del tema que todos los creyentes tenemos que enfrentar en nuestra vida diaria, nuestro andar diario con Dios. Si el Señor me ayuda a extraer estas grandes verdades de esta epístola, porque se trata precisamente donde nosotros vivimos, todos los creyentes vivimos en este andar diario con Dios. O sea, vamos al quid de la cuestión, o sea, lo esencial del asunto, si puedes perdonarme esta expresión. Y esta epístola nos muestra por medio de la boca del gran apóstol, porque el Espíritu Santo le dio estas palabras, las señales de peligro, o sea, las indicaciones del peligro y los problemas y dificultades que vamos a enfrentar en este caminar con Dios. Y mi amigo, no importa, vecino, amigo, no importa que ya han pasado 2000 años, los problemas son iguales. Los problemas que nos enfrentamos son los mismos. La situación es idéntica, con solo unas diferencias menores entre aquel entonces y hoy en día. Y si el Señor nos ayude a dividir esta palabra de verdad, valdría la pena pasar estos momentos cada semana estudiando esta porción de las Sagradas Escrituras. Y es posible que estaremos estudiando durante varios meses sobre esta epístola del gran apóstol Pablo a los Gálatas. Voy a pedir que Done me ayude a leer con la lectura de la porción bíblica y yo voy a leer las notas del Nuevo Testamento del expositor en el castellano. Que siga. Adelante, Done. Pablo, apóstol, no de los hombres ni por hombre, mas por Jesucristo, y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Nota. Significa que Pablo no sometió la autoridad de su apostolado a los hombres, tampoco fue conferido sobre él por el hombre. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, se refiere a todas en aquella región. Gracias sea a vosotros y paz de nuestro Dios el Padre, hecho posible por la cruz, y de nuestro Señor Jesucristo, quien lo hizo posible, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, la cruz, para librarnos de este siglo malo. La cruz sola puede liberar al cautivo, conforme a la voluntad de Dios el Padre nuestro, el estándar del proceso entero de la redención, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos, la gloria divina. Amén. Nuestro Padre Celestial, te rogamos hoy por tu ayuda en este estudio bíblico esta noche, dándole alabanza y gloria, y que bendices al pueblo, a todos los oyentes. Úngeles, Señor, para que oigan esta palabra de Dios, para que puedan asimilarla en sus vidas y en sus corazones, mientras tú nos ayudes a dividirla correctamente. Te rogamos todo en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Los Gálatas, las iglesias que estaban allá, no sabemos cuántas iglesias estaban allá. Pudiera haber sido una iglesia, o 2 o 3 iglesias, o quizá aún más. Era una antigua región de Asia Menor que se llamaba Galacia, actualmente Turquía, donde Pablo y Bernabé, quizá en su primer viaje misionero, no hay garantía de cuándo estas iglesias fueron fundadas, pero sabemos que Pablo y Bernabé estaban allá.
Pero es cierto que Pablo fundaba estas iglesias y es casi cierto que las fundaba durante el primer viaje misionero que él hizo. Y cuánto tiempo él quedaba allá con esas iglesias, no sabemos, pero no debía ser mucho tiempo porque él estaba predicando por todas partes de esa región. Él ordenó pastores sobre cada congregación, quienes recientemente habían entregado sus vidas al Señor, fueron bautizados con el Espíritu Santo, llamados por el Espíritu Santo a predicar y pastorear. Y lo maravilloso de todo esto es, esos Gálatas tenían el gran privilegio, no sabemos durante cuánto tiempo, quizá de una duración breve o quizá más larga, pero tenían el grato privilegio de escuchar este mensaje de la cruz predicado por el apóstol Pablo, a quien fue revelado por Dios esta revelación de la cruz. Fíjese, ellos tenían el mensaje y la enseñanza del apóstol Pablo en cuanto a la redención para sus almas, en cuanto al plan de Dios, en cuanto al significado del nuevo convenio y el mensaje de la cruz. Todo allá escuchaban cuando Pablo predicaba y enseñaba. Por supuesto, esto sería verídico también para todos en cualquier lugar que habían sentado bajo el ministerio del apóstol Pablo, cuando él predicó el mensaje de la cruz. Pero estamos tratando sobre los Gálatas ahora. Ellos tenían la honra y el privilegio de escuchar esta palabra. ¿Y qué fue esta palabra? La palabra era la revelación de la cruz. Y cuando llegamos al versículo 12, vamos a encontrar que Dios le había dado por revelación a Pablo este mensaje de la cruz. Él le había dado el significado del nuevo convenio, que era y es el significado de la cruz. Ahora, amados hermanos, esa es una declaración impresionante y yo quiero que ustedes la recuerden. El nuevo convenio, que es todo lo que el Antiguo Testamento señalaba. El nuevo convenio, el cumplimiento de todas las grandes profecías, de los videntes, los presagios y de los profetas de antaño. Todo, fíjese, el nuevo convenio, todo lo que estaba involucrado en ese evento profético estaba en el nuevo convenio y fue revelado el significado de esto a Pablo. Ahora es el mensaje más grande que el hombre jamás ha conocido. No hay otro mensaje que va a superarlo, ni reemplazarlo, ni suplantarlo. El significado del nuevo convenio, lo que Cristo hizo en la cruz. Quizá usted diría, el dador de la ley, Moisés, o sea, cuando Dios dio la ley, todo el monte Sinaí temblaba. Los truenos, los relámpagos que jugaban allá encima de ese monte imponente delante del pueblo de Dios, cuando Dios dio la ley. Hasta la voz de Dios se oía y la gente no podía aguantarla. Y la ley fue dada allá en el monte Sinaí. Dios habló a su pueblo, pero la gente decía, no podemos aguantarlo. ¿Tú quieres decir que el mensaje del Nuevo Testamento fue más grande que esa palabra allá en el monte Sinaí y que ese mensaje fue dado a solo un hombre? Sí, lo fue así, debido a quien lo dio. El mismo Jesús lo dio. Aleluya, aleluya. Y toda la ley tenía el propósito de señalar a Cristo para servir como una sombra de la sustancia que iba a venir, que fue dada como una medida provisional de ese gran cumplimiento final. El Nuevo Testamento, el Nuevo Convenio es perfecto porque todo está en Cristo. Y puede resumirlo con el significado de la cruz, que le daremos repetidas veces mientras que estamos
transcurriendo por esta epístola a los Gálatas. Ellos tenían el privilegio de escuchar el significado de este gran plan de redención que fue planeado desde antes de la fundación del mundo, aún antes de que había una tierra firme, aún antes de que había un orbe que se llama planeta Tierra, aún antes de que Dios la creó por medio de la omnisciencia. Él sabía bien que Él iba a crear este planeta y que este planeta sería populado o sería habitado con su creación máxima, la mayor de sus creaciones, una creación aún mayor que los ángeles, con el hombre, que es el hombre para que tengas de él memoria. Salmos 8. Versículo 4, donde David preguntó en ese Salmo 8. Y por la omnisciencia, él daba cuenta, él sabía que el hombre iba a caer, el hombre iba a perder su camino, y esa caída sería terrible, y sería peor que una sencilla resbalada, una sencilla dirección equivocada. Sería una caída de ser consciente de Dios hasta la profundidad de ser consciente de sí mismo. Con el pecado original, la naturaleza pecaminosa dominando al individuo 24 horas del día tras día. Y Dios sabía, aún antes de la fundación del mundo, como dice en primera Pedro 1, 18 a 20, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra conversación, vano estilo de vida, la cual recibisteis de vuestros padres. Se refiere al pecado original que se transmite del Padre al Hijo en la concepción. No con cosas corruptibles como oro y plata. Presente el hecho de que los artículos más preciosos, la plata y el oro, no pudieron redimir al hombre caído. Y sigue la Biblia diciendo en 1 Pedro 1, 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Y amados, esto se hizo, Dios lo hizo por medio de Dios, llegando a ser hombre, y por medio de morir en una cruenta cruz, derramando su sangre. Todo esto planeado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir? Que el fundamento del plan de la redención, el fundamento de la gracia de Dios, aún el fundamento de todo lo que Dios nos ha dado, es la cruz de Cristo. Y toda doctrina se debe edificarse sobre esta doctrina. Y si no, sería especiosa, sería falsa doctrina, sería engañada o algo que es engañoso. Pablo se lo dio a estos Gálatas. Vamos a estudiarlo más tarde, pero él les iba a decir y les dijo que lo he enseñado tan vívidamente como es que Cristo murió delante de tus propios ojos. Así como si usted estuviera ahí y estuviera ahí como testigo de esa muerte de Jesús. Y después de la salida del apóstol Pablo, otros predicadores entraron, a los cuales se refiere como los judaizantes. Eran judíos de Jerusalén y casi por cierto de la iglesia madre de Jerusalén, quienes enseñaron que sí, uno puede recibir a Cristo Jesús, pero además debe guardar la ley. Hasta los hermanos varones deben ser circuncidados, todo el cuerpo de creyentes debe guardar el sábado, y además enseñaron que debían guardar la ley en totalidad para ser salvos.
Ellos se entremetían enseñando esta falsa doctrina. Y Pablo enseñaba, y enseñaba aquí en esta epístola a los Gálatas, que Cristo es el fin de la ley. La ley se cumplió, ya está hecha. Si un cristiano falla en seguir al Señor, y Dios nos ayude que ninguno falle, pero no necesita comprar un boleto, un avión, e ir a Jerusalén y ofrecer un cordero. ¡Aleluya a Dios! ¡Gloria a Dios! No tiene que sacar un cuchillo y agarrar la cabeza del cordero, ese animalito, y con el cordero cortarle por la espalda y degollarlo. No, no, 1000 veces que no. Todo se terminó en Cristo. Se acabó en Cristo. Es una obra terminada en Cristo. Aleluya, alabarriocosha. Pero estaban intentando imponerles la ley. Ahora, el asunto es, ¿cómo podían estos Gálatas, que tenían el gran privilegio de escuchar el maestro mayor que había en el mundo de aquel entonces? Quizá el hombre más piadoso que jamás ha vivido durante esa época. Y quizá el hombre más piadoso que jamás ha vivido, quien les había enseñado laboriosamente el gran plan de la salvación, de la redención. Ellos de veras eran privilegiados y honrados de tener esta gran cosa que les fue dada. ¿Cómo podían ellos desecharlo? ¿Cómo podían ellos ser engañados? Vamos a alcanzar esto en un momento en el texto. Hasta Pablo mismo dijo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis abandonado a aquel que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. ¿Cómo podían ellos votar esta gran experiencia que les había cambiado tan maravillosamente y abrazar la ley? Ahora, amados hermanos, la respuesta de este interrogante es muy importante. Demuestra, no todos ellos hicieron esto, por favor entiende esto, pero bastantes habían pensado en esto y bastantes habían abandonado su fe. Tantos estaban en esa condición de duda y de abandonar su fe que ocasionó la escritura de esta epístola por el apóstol San Pablo. Nos muestra, amados hermanos, que si nosotros no nos ponemos al día con el Señor y vivimos una vida santa delante del Señor con nuestra fe exclusivamente en Cristo y lo que Él hizo en la cruz, nosotros también arriesgamos nuestras vidas, nuestra vida espiritual y nuestra fe. Y quizá nosotros vamos por un otro camino que no es el camino genuino de la cruz de Cristo Jesús, el evangelio genuino de Jesús. Tenemos que seguirle a Él. Y negamos a nosotros mismos y tomamos la cruz y le seguimos a Él. Si no lo hacemos, nos encontramos en aprietos, en dificultades. Ese breve versículo en Lucas capítulo 9, versículo 23. Allá encontrarás el compendio de todo esto. Tiene que venir en pos de Cristo, tiene que negarse a sí mismo, y esto significa negar su propia fuerza de voluntad, su propia fuerza, su propio intelecto, su propia educación, su propia habilidad, su propia motivación, su propio poder, propia proeza. Tiene que negarse todo y tomar la cruz por la fe, levantarla exclusivamente con su fe en la cruz de Jesús. Significa tomar sus beneficios, los beneficios de la cruz, cada día y seguirle a Él.
Ahora Él dijo, gracias sea a vosotros y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora hemos tratado sobre este versículo la semana pasada. El Padre y el Hijo están tan conectados, son indivisibles, son inseparables. Yo lo he mencionado la semana pasada que íbamos a tratar sobre la cuestión y quiero decir esto primero, que el Padre y el Hijo están tan juntos, indivisibles, inseparables, pero he escuchado el interrogante que muchas personas han hecho en cuanto a Cristo y en cuanto a Cristo y cómo vivimos esta vida cristiana y la victoria que se encuentra en Cristo. Es quién era Él o lo que Él hizo. Invariablemente los que preguntan este interrogante están denigrando la cruz. Ellos tienen el concepto que la cruz es solamente una situación que aconteció como cualquier otro evento en el transcurrido del ministerio y la vida de Cristo Jesús. Ellos dicen que no fue significante. Es lo que Él es, lo que Él era y lo que Él es. Voy a darles la respuesta inmediatamente y después vamos a explicarla. Era tanto quién era Él y lo que Él hizo. Ningún otro pudiera haber logrado lo que Él hizo. Los ángeles no podían lograrlo. Los querubines tampoco. Ningún ser mortal podía lograrlo. Solamente uno podía lograrlo. Una virgen concebirá y dará a luz y llamará su nombre Emmanuel. El cetro no se apartará de Judá, ni un dador de la ley de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se reunirán los pueblos. Aleluya, Él era el único que podía lograrlo. ¿Lograr qué cosa? Nuestra redención. Dios manifestado en carne. Por eso lo digo todo el tiempo. He visto sobre la televisión, he visto en la televisión anoche, o quizá esta mañana, anoche, no fue esta mañana, uno joven que estaba con una locutora de televisión y ella maldijo el nombre de Cristo Jesús en el aire. Quiero decirles esto, hermanos. Si Jesucristo, no importa si tenía todo el talento del mundo, era carismático, era lo más inteligente y solo era un hombre y nada más, entonces es una cosa. Pero si también Él es Dios manifestado en la carne, cuidado lo que tú dices acerca de Él. Muy bien, pero aquí es lo que tú necesitas entender. Jesús era, es y siempre ha sido Dios, sin causa, no formado, no hecho, de la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Él es Dios. Él se hizo hombre con el propósito de la redención y toda la evidencia señala que Él va a quedarse como un ser humano para siempre jamás. Ahora fíjese, quedarse como un ser humano para siempre. Yo quiero que esto le impacta. Antes de la encarnación, Él moraba en una luz inaccesible, a la cual ningún ser humano podía aproximarse, podía acercarse. La gloria de esa luz. Pablo tenía un vistazo de esa luz y le cegó en el camino a Damasco. Pero él se despojó de todo eso para llegar a ser un ser humano, aún al mismo tiempo sin cesar de ser Dios. Y quiero hacerles recordar de esto. Aunque Él siempre ha sido Dios, desde la eternidad pasada hasta la encarnación, hasta ahora mismo, y siempre será, ni siquiera un alma se salvó porque Él era Dios. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? El hecho de que Él era Dios no constituyó la salvación.
ni para ningún ser humano. Estoy diciéndolo para que comprendan lo que estoy diciendo. ¿Captan el propósito que estoy señalando? Maravilloso que era, cuán glorioso que Él es como Dios, todavía no salvó nadie, no salvó a nadie. El hecho de que Él es Dios y no iba supongamos que no iba a la cruz, no hubiera efectuado la salvación de ningún ser humano. Su nacimiento virginal, tan importante que ese nacimiento fue, si lo hubiera detenido allá, ninguno sería salvo. Sus milagros, nadie había hecho milagros tan portentosos como los tuyos, pero si lo hubiera detenido allá, ninguno sería salvo. Ningún borracho hecho sobrio, ningún drogadicto hecho limpio. Todavía usted estaría en sus pecados. Cuando Él habló como un predicador, yo digo a Dios que yo lo predico tan pobre, pero cuando Él habló, ningún ser humano jamás ha hablado como ese habló. Sus enemigos, hasta sus detractores, cuando lo oían, temblaban. Y cuando le interrogaban por qué no le arrestaron, y ellos respondieron, jamás un hombre ha hablado como este hombre. Pero si lo hubiera detenido ahí, siquiera sería salvo ningún ser humano. Él tenía que ir a la cruz. El motivo por el cual Él vino a este mundo es para irse a la cruz. Yo no estoy diciendo que era un evento menor que estaba a un lado, al margen de su ministerio. Yo no estoy diciendo que era algo que solamente sucedió. Yo quiero que sepan que era su destino. Cuando tú dejabas tu hogar para ir a esta iglesia esta noche, para escuchar este programa radial, era su destino. Cuando Jesús dejó su trono en la gloria y vino a este mundo vil, Él vino con un solo propósito: ir a la cruz. Cuando Él dijo a sus discípulos, me voy a Jerusalén, los principales, los jefes, los escribas me van a crucificar, me van a matar, pero me levantaré al tercer día. Y como algo marginal, voy a decir que Él no dijo que voy a intentarlo. Él dijo, me levantaré al tercer día. Gloria a Dios. Gloria a Dios, me levantaré al tercer día. Aleluya, alabarriotosi. Como el canto dice, del sepulcro Él se levantó con una gran victoria sobre sus enemigos. Los discípulos no quisieron escuchar eso. Ellos no tenían ganas de escuchar de una muerte. Ellos tenían ilusiones de que Cristo iba a botar a los romanos y conquistarles, vencer a los romanos y botarlos de la tierra santa. Ellos imaginaron que César iba a ser derrocado e Israel iba a estar reluciendo en el sol otra vez, disfrutando del poder y prestigio que ellos tenían durante los reinados de David y Salomón. Y Él ahora está hablando de morir. Y Pedro comenzó a reprenderle. Y Jesús se volvió y le dijo, quítate de mí, Satanás. Fíjese, hermanos, los más piadosos de los creyentes pueden deslidarse y ser usados de Satanás. ¿Me han escuchado? Este es el mismo hombre que iba a predicar el sermón inaugural de la iglesia en el día de Pentecostés, Simón Pedro. Este es el mismo hombre que iba a ver 3,000 personas salvados con un solo mensaje en el día de Pentecostés. Este es el mismo hombre que sería el orador para los discípulos. Este es el mismo hombre que iba a ver los muertos resucitados.
en el nombre de Jesús. Pero Jesús le mira y dice, quita de mí, Satanás. No saboreas las cosas de Dios, sino las de los hombres. En otras palabras, es mi destino ir a la cruz. Y él dijo en otro lugar, ningún hombre me quita la vida. Yo voy a ponerla y voy a levantarla. Oh, mi Dios, alguien debe gritar y alabar al Señor en este lugar. Aleluya. Toda la Roma, todas las legiones de la Roma, todos los soldados, todo Israel no podía matarlo. Él lo permitió. Él puso su vida voluntariosamente. Su muerte en la cruz no fue una ejecución, no fue un asesinato, fue un sacrificio. Un sacrificio. La respuesta del interrogante es que él solo tenía que hacerlo. Él tenía que ir a la cruz para que se cumpliera. Y si usted quita la cruz del cristianismo, y Donnie lo ha dicho bien, el domingo por la mañana, el domingo pasado, tiene nada más que el mundo. Muy bien, él dijo, gracias sea a vosotros y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. A propósito, el título, nuestro Señor Jesucristo, es el título de resurrección del Señor Jesús, de nuestro Señor. Cuando usted lee en su Nuevo Testamento, en su Biblia, nuestro Señor Jesucristo es el nombre de Él, conforme a su resurrección. Es el nombre de resurrección. Y comienza con Señor, que significa que Él es Señor del cielo y de la tierra. Él es Señor. Él es Señor. Él es Señor. Satanás no es Señor. Satanás no es Señor. Jesucristo es Señor. Como el corito dice, Él es Señor. Él es Señor, que es la siguiente línea. Él se ha resucitado de entre los muertos y Él es Señor. Él es Señor. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Señor. ¿Es Él el Señor de tu vida? Yo no puedo dejar esto. Él es Señor del cielo. Él es Señor de la tierra. Es Señor sobre todos los espíritus demoníacos. Es Señor sobre el infierno mismo. Es Señor sobre los ángeles. Es Señor sobre todos los creyentes, sobre la faz de la tierra. Jesucristo es Señor. Jesús significa Salvador. Señor Salvador. Es el derivado griego de Yeshua. Josué. Ese es el hebreo. Significa Salvador. Señor, Salvador, Cristo, significa Mesías. Señor, Salvador, Mesías. Aleluya, gloria a Dios. El Señor Jesús, Cristo, Él los lleva a los Gálatas de frente a la cruz, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Así dice Gálatas capítulo 1, versículo 4. Para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Era la voluntad de Dios que Él iba a la cruz para librar a la humanidad. Quiero dar énfasis, hermanos. Él lleva a los Gálatas directo, de frente a la cruz. Permítame explicarlo así. La epístola a los Gálatas tiene poco que ver con la salvación del creyente. Tiene que ver con la santificación del creyente. Cómo vivimos por Dios, cómo vivimos esta vida. Mayormente todos los escritos de Pablo caían en esa categoría. El Espíritu Santo le inspiró a escribir estas epístolas para decir de cómo vivir por Dios. Y aquí el problema, la diferencia del problema entre las iglesias de Gálatas, el problema que ellos tenían, y el problema que la iglesia moderna tiene.
Los Gálatas sabían mejor. No había otro en todo el mundo de aquel entonces que sabía bien de la revelación del mensaje de la cruz que Pablo. Y ellos habían escuchado a Pablo explicar la cruz y el significado de la cruz, el significado del nuevo convenio. Él explicó el Evangelio y ellos podían comprenderlo. No había nadie mejor para hacer eso. Y si ellos iban a abandonar su fe en este Evangelio, sería una cosa bien extraña. E ir a la ley, meterse por la ley. Eso fue terrible. Tan terrible sin comparación. Sin embargo, la iglesia moderna casi no sabe nada acerca de la cruz en cuanto a la santificación y cómo vivimos por Dios. Permítame decirlo así. Tú puedes ser un cristiano, hacer del cielo su hogar, tener su nombre escrito en el libro del Cordero de Dios, lleno del Espíritu Santo, y amar a Dios con todo tu corazón, y todavía, a pesar de todo eso, no entender lo que Pablo enseñó acerca de esto. No puedes ser victorioso. No puedes vivir una vida victoriosa. Victorioso sobre el mundo, la carne y el diablo. Permítame decirlo otra vez. Usted me diría, sí, yo puedo. Entonces, ¿qué quería decir Pablo cuando dijo que si la justicia viene por la ley, entonces Cristo había muerto en vano y su fe es inútil? En otras palabras, no se puede hacerlo. Permítame decirlo otra vez, amados hermanos, sin entender lo que Pablo enseñó acerca de la cruz y su santificación, su vivir por Dios con relación a la parte que juega la cruz y su fe en esa obra terminada, no puedes entender nada de eso. Puedes ser un cristiano, puedes ser salvo, tu nombre escrito en el libro del Cordero de Dios, bautizado con el Espíritu Santo. Vamos a poner una garantía irrefutable en esta enseñanza. Mira Pablo mismo. Él tenía la experiencia más grande que uno jamás podía experimentar en el camino a Damasco. Fue salvado cuando vio a Cristo. Fíjese, él vio a Jesús. Él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quién eres? Y el maestro respondió, yo soy Jesús. Él empleó el nombre que Pablo odiaba más que cualquier cosa. Jesús. Lo que él vio, se le cegó los ojos. El Señor tenía que hablar con Ananías. Dijo que debe ir a la calle, se llama derecho, y ora por uno que se llama Saulo de Tarso. Pero Ananías le replicó, un momentito, Señor, un momentito. ¿Es el mismo que estaba persiguiendo a la iglesia, llevando a los creyentes a la cárcel? ¿Es el mismo que ha venido aquí para matarme y cualquier otro creyente? Y Dios le dijo, ora por él, para que reciba la vista, ser llenado del Espíritu Santo. Sí, vaya a orar por él, para que se llene con el Espíritu Santo. Ananías se fue de inmediato cuando el Señor le habló. Él oró por Pablo y recibió su vista y fue bautizado en agua. Y comenzó a predicar de inmediato. Yo digo, inmediatamente él comenzó a predicar. Predicó en Damasco. Pero él pasó por varios meses y quizá por varios años. Y puede leerlo en el capítulo 7 del libro Romanos. El mismo libro en el Nuevo Testamento a los romanos. Y Pablo dijo, tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, este hago. Permíteme repetirlo otra vez, versículos 15, 18 y 19 del capítulo 7 a los romanos. Él dijo, porque
tengo el querer, y esto es precisamente andar con victoria en nuestra vida diaria, no dominado por la naturaleza pecaminosa de ninguna capacidad. No puedo lograrlo, dijo Pablo. Y el mal que no quiero, este hago. El querer está presente conmigo, pero cómo lograrlo, efectuarlo, el bien, no lo alcanzo, no sé cómo hacerlo. Hermanos, si la clave de esto es, por ejemplo, ver visiones, ¿por qué entonces no funcionó para Pablo? Y permítame, además, si la clave de todo esto es ver a Jesús, fíjese, ver al mismo Jesús en una visión. La clave de todo esto es ser nacido de nuevo. O si es el bautizar en el Espíritu Santo, el bautismo del poderoso Espíritu de Dios. Y aun si la clave es la prédica del Evangelio, Pablo lo había tenido. Él lo hubiera logrado. Pero antes de entender cómo vivir una vida victoriosa por Dios, él exclamó: miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Así exclamó él. Solo hasta que la revelación de la cruz le fue dado, él no sabía cómo vivir una vida victoriosa. Sí, el mismo Pablo, un hombre salvado, bautizado con el Espíritu Santo, predicando a Cristo, y aún no tenía victoria en su vida. Fíjese, ¿siguen ustedes lo que estoy diciendo? Usted puede ser salvo, lleno del Espíritu Santo, ama a Dios de todo corazón, y usted no es una hipócrita, pero su vida, si usted no entiende la cruz de Jesús, será dominada por la naturaleza pecaminosa. De alguna forma, es solo por medio de su fe, cuando se coloca en Cristo y lo que Él hizo en la cruz, y que su fe permanezca ahí, en Jesús y lo que Él hizo en la cruz, peleando la buena batalla de la fe. La cruz de Jesús es el objeto de tu fe. Permítame hacer una declaración que siempre hago por los escritos que yo he hecho. Jesucristo es la fuente, la cruz es el medio. La cruz es el medio por el cual todas estas cosas maravillosas nos son dadas. Es ahí en la cruz donde Cristo pagó el precio. No me refiero a un madero, ni una viga de madera. Me refiero a lo que Él hizo allá. Este es el único camino por el cual tú puedes vivir una vida victoriosa por Dios. Y estos Gálatas estaban abandonando esto. Pues hermanos, si la iglesia moderna pudiera escuchar lo que estoy enseñando esta noche, toda esta enseñanza sería nuevecita para ellos. Y este incluye prácticamente todos ellos. Ellos jamás han escuchado este mensaje y están intentando vivir por Dios por otros medios. Y yo sé de lo que me refiero. Por medio de nuestros propios esfuerzos y habilidades e intelecto, pues intentamos vivir por Dios por medio de tirar algunas escrituras, algunos versículos bíblicos a ella, a esa vida victoriosa. Y quisiéramos orar un montón de horas y hacer un montón de cosas buenas, pero esas cosas, aunque buenas, no son el medio por el cual la victoria viene. Al hacer todas esas cosas, es simplemente que nuestra fe está en nosotros mismos. Y estamos condenados al fracaso. Y el fracaso se empeora y empeora. Pues, en la próxima oportunidad, hermanos, quiero seguir con esa parte del versículo 6 del capítulo 1 de Gálatas, donde Pablo dijo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis abandonado aquel
que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Y este es precisamente el problema de la iglesia moderna. Es un otro evangelio. Este es el problema de la iglesia moderna. Permítame decirlo mejor. Os hayáis abandonado a aquel. Aquel es el Espíritu Santo. Ahora tiene problemas, sí, problemas genuinos. Ahí está la iglesia moderna. Se han trasladado del Espíritu Santo, lo han abandonado y han abrazado a otro evangelio. El Espíritu Santo no puede obrar por medio de estos otros evangelios. Gloria a Dios, hermanos, por Jesús. Sí, vamos a tratar sobre este tema en la próxima oportunidad. ¿Han recibido algo de esta enseñanza esta noche? Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Gloria a Dios.